Por ejemplo, en Tailandia, en un reporte describió que hace uso de presupuesto para financiar agencias de evaluación de tecnologías que requiere menos del 0,1% del presupuesto del sector a nivel del país. Sin embargo, estas evaluaciones han representado más de $100 millones en ahorros producto de la negociación de los precios. Es algo que vamos a hablar posteriormente. Entonces, hay aspectos que son importantes a considerar en la implementación de procesos de ETS, que ha sido materia de análisis a nivel latinoamericano, ¿no? El proceso de implementación de procesos de instituciones o de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias no sigue un camino estricto o riguroso, no sigue un plan establecido, sino que se plantea acorde con la realidad de los países. Y esto debido a que cada país o cada escenario enfrenta diferentes realidades, restricciones financieras, capacidad de recursos humanos calificados, e incluso diferentes niveles de compromiso político para su implementación. Los países de Latinoamérica actualmente vienen en camino de institucionalizar ya. Disculpen, he tenido que mutear a algunos participantes que estaban con el micro privado. Bien, les decía que es necesario que, bueno, y actualmente los países de Latinoamérica se encuentran en franco proceso de institucionalizar los procesos de test. La experiencia es bastante visible entre países. Colombia tiene una institución única que hace evaluación de tecnologías sanitarias dependiente, bueno, de manera independiente del Ministerio de Salud. Brasil sí tiene una unidad dependiente del Ministerio de Salud. Países como Argentina también han avanzado, no necesariamente como una entidad única, sino utilizando redes o consorcios de instituciones que hacen evaluación de tecnologías sanitarias con el fin de estandarizar los procesos de evaluación, de modo tal de que se garantice la rigurosidad del proceso de evaluación. Y algo así se espera que vayamos desarrollando en nuestro país, que es algo que vamos a describir al final de la presentación. Sin embargo, los desafíos comunes, a pesar de estas diferencias en los niveles de avance en los países latinoamericanos, son que enfrentamos los mismos problemas, ¿no? Insuficiencia de recursos financieros para poder implementar estas agencias, recursos humanos capacitados. Es bien importante, uno de los principales desafíos que enfrenta el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias en nuestro país, que es cuestión importante a considerar, es la falta de recursos humanos capacitados adecuadamente, ¿no? Y lo segundo es la débil estructura normativo-legal que establece una forma clara del proceso, ¿no? Hay una todavía débil estructura, ¿no? En donde no se tiene aún claro cómo es que tanto el proceso de evaluación ni como el carácter vinculante que tenga un dictamen se puede implementar. No se tiene aún ese nivel de avance como sí se puede apreciar en otros países de Norteamérica y de Europa. Y esto es una información que me parece importante compartir, porque la idea de la presentación es que todos nos demos cuenta de la necesidad de por qué se tiene que hacer evaluaciones de tecnología sanitaria y por qué es útil en la toma de decisiones para incorporar tecnologías nuevas. Les comentaba acerca del rol de las leyes con respecto a, o sea, dentro del marco normativo y legal de nuestro país, en dónde está ubicado el proceso de evaluación de evaluación de tecnologías sanitarias.
y sobre todo las recomendaciones que proveen de esto. Y como ustedes pueden ver, esto es una encuesta que se realizó a participantes de un evento internacional de evaluación de tecnologías en la que participaron profesionales involucrados en los procesos de muchos países de Latinoamérica, y el 53% de los participantes, ¿no?, pertenecientes a agencias de evaluación de tecnologías en países de Latinoamérica, describieron de que no existía un rol formal de la CTS en la decisión, en el proceso de decisión. Y es esperable de que lo que se plantearon entonces, que fue una encuesta realizada en 2015, si no me equivoco, publicada en 2017, se espera que a 10 años este escenario cambie, ¿no? Entonces, prácticamente es un acuerdo común de todos los que trabajan en este proceso de evaluación de tecnologías, que que sería ideal de que el rol de la evaluación de tecnologías sanitarias como parte de la toma de decisión de incorporación de nuevas tecnologías en los sistemas de salud de los países realmente esté explícitamente identificado en el marco legal y normativo. Si bien en nuestro país, por ejemplo, tenemos esto bien claro en la normatividad institucional, el proceso de evaluación de tecnologías por sí mismo, en las leyes, por ejemplo, en la ley de productos farmacéuticos, no está descrito de forma explícita, o por lo menos con un nivel de detalle que permita que el proceso de evaluación, en el proceso de toma de decisiones en todos los sectores, tenga pues un rol bien definido. Por otro lado, es importante que repasemos un atributo que resulta crítico al momento de hacer la evaluación de tecnologías sanitarias. Hemos dicho que al momento de describir la interacción entre los actores involucrados en la disponibilidad de productos farmacéuticos, el hecho de que, por ejemplo, la industria farmacéutica interactúe con varios agentes buscando colocar determinados productos en el mercado, esto hace necesario que sea crítico, diría yo, que el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias sea totalmente riguroso, pero sobre todo transparente, ¿no? Transparente. Entonces, este proceso, ¿no? Existen una serie de procedimientos a través de los cuales uno puede hacer de que el proceso de tanto evaluación crítica de evidencia como la evaluación que apuntan hacia la recomendación del dictamen de una evaluación sea un proceso objetivo y que definitivamente sea transparente, ¿no? Que sea explícito de modo tal de que sea auditable y que pueda ser verificable por cualquiera de las partes o de los actores involucrados en este proceso. Yendo a la descripción del proceso de evaluación, nosotros tenemos en el lado izquierdo un reporte que describe algunas buenas prácticas al momento de conducir y presentar los reportes de evaluación de tecnologías sanitarias, que parten desde identificación de cuáles son las intervenciones que se van a desarrollar, ¿no? Y una vez que ya se ha, por ejemplo, identificado la información necesaria sobre el contexto que tiene que ver con la tecnología a evaluar, se desarrolla o se define la pregunta de investigación o la pregunta pico. La pregunta pico es el paso inicial, yo diría crucial, en la que se va a desarrollar tanto la recolección, o la selección, en este caso sería, de la evidencia que permita responder esa pregunta, así como su análisis crítico y su evaluación. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de desenlaces, ¿no? O outcomes, son parte de la pregunta pico, que tienen que ver con la seguridad, la eficacia, la efectividad, y en el caso de nuestro país,
Esos son los criterios que se utilizan, ¿no? Los criterios tanto de seguridad, eficacia, como algunos criterios económicos que en un inicio se está trabajando de forma simplificada, pero que en algunos otros también se ha tenido la oportunidad de desarrollar análisis económicos que permitan tomar decisiones informadas en evidencia. Adicionalmente, por ejemplo, estudios de análisis de impacto presupuestal incluyen, por ejemplo, aspectos organizacionales y profesionales que tienen que ver con la forma de implementación de la tecnología que sí es necesario evaluar. Entonces, esos son los criterios que se utilizan, ¿no? Una vez desarrollado la evaluación crítica de la evidencia, se procede a hacer la recomendación o la conclusión del dictamen a partir de precisamente la evaluación de esa evidencia. En el lado derecho están los procedimientos que realizamos en el instituto, ¿no? Con sus horizontes temporales, tentativos, pero son materia constante de evaluación y de actualización, pero en términos generales son los pasos que seguimos para hacer el procedimiento de evaluación. ¿Qué resultados tenemos con estos procesos de evaluación? Nosotros tenemos, por ejemplo, para el caso institucional de salud, un creciente aumento de inversión anual en productos farmacéuticos. Eso es esperable, porque con la emergencia de nuevos productos farmacéuticos y con tecnologías innovadoras, definitivamente que son mucho más caras, y con la emergencia de productos, por ejemplo, biológicos, que son de alto costo, etcétera, se espera un incremento en el gasto, en la inversión, perdón, anual de productos farmacéuticos. Esto es un artefacto producto de la pandemia que ustedes ya conocen. Sin embargo, hay que tener en consideración cómo se comporta esto en función de la cantidad de población atendida. Y esto, perdón, quisiera pasar acá, esta gráfica nos permite identificar que a través de la implementación de procesos de evaluación de tecnología sanitaria se puede atender a mayor cantidad de pacientes de una manera más eficiente, reduciendo el ratio de inversión por paciente, en este caso de productos farmacéuticos fuera del petitorio aprobados por dictámenes de nuestra institución. Entonces, el proceso de evaluación de tecnologías no solamente permite garantizar la eficacia y seguridad de los productos, sino que al hacer una incorporación juiciosa, científicamente rigurosa, de los medicamentos que verdaderamente demuestran eficacia y seguridad, estamos también haciendo un uso racional de los mismos y un uso eficiente de los recursos que involucran su financiamiento. Un ejemplo de uno de los dictámenes que se desarrolló por nuestra institución fue el caso de la eficacia y seguridad, en este caso de sorafenib en carcinoma de tiroides, metastásico. La situación clínica de la pregunta pico planteada era pacientes con carcinoma de tiroides metastásico irresecable, refractario de yodo radiactivo, y al momento de hacer la evaluación de la tecnología se tuvo como principal sustento científico el ensayo clínico Decisión. El ensayo clínico se basó sus desenlaces en un incremento de la sobrevida libre de progresión de 5.4 meses, con una tasa de control de la enfermedad de 20.3%. El tema es que, como está descrito en la literatura, para poder evaluar un verdadero impacto de una tecnología sobre como beneficio a los pacientes, necesariamente tendríamos que hacer una evaluación de desenlaces clínicamente relevantes, como son sobrevida global y calidad de vida.